Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión bíblica. La intención precisamente de estas reflexiones es que usted sea bendecido, que usted conozca mejor al Señor y que usted se prepare para la segunda venida de Cristo, que esta no le sorprenda. Entonces, bienvenidos todos y pidamos al Señor que nos conceda su gracia y su bendición. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre, porque en realidad nos amas tanto a pesar de que somos indignos. Y hoy te rogamos que nos conceda gracia para discernir tu palabra y se cumpla el propósito en la vida de todos, el propósito que tú tenías al darnos esta palabra bendita. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. El tema que contiene la Biblia en el cual vamos a reflexionar ahora es el juicio. Obviamente el juicio es un tema amplísimo, es increíblemente amplio en la Biblia, y ahora vamos a mirar nada más una parte, una reflexión, y por ningún motivo quiero pretender que el estudio que vamos a tener es exhaustivo. No, para nada, ¿verdad? Es bastante grande. Bueno, para que usted tenga una idea, mire, en la Biblia el juicio es mencionado más de 1000 veces. Entonces, claro, esto debe hacernos reflexionar a nosotros, ¿no? Imagínense que Dios haya mencionado más de 1000 veces el juicio en la Biblia. Quiere decir de que esa es una realidad ineludible, que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Y que no podemos ignorarlo, ¿verdad? Entonces, y que claro, que hacemos bien en procurar comprender algunas de estas cosas que son esenciales acerca del juicio, según la revelación que Dios ha hecho. De hecho, la Biblia, si usted le pone cuidado, está llena de términos jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia habla de abogado. En 1 de Juan 2:1 dice que Jesús es nuestro abogado, es el único abogado que tenemos. También habla de acusador. En Apocalipsis 12 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. También habla de juez. En Daniel 7 dice que el juez se sentó y los libros se abrieron, ¿verdad? Y por supuesto, el gran tema de la salvación y condenación tiene que ver con los veredictos o resultados, las sentencias de un juicio. Habla también de tribunal. En Corintios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y por supuesto, hay una cosa que es muy importante, es el hecho de que no puede haber juicio y no puede haber todos estos procesos jurídicos si no hay una ley vigente, ¿verdad? Si no hay una ley. Entonces esto también podemos decir que es un llamado de atención para aquellos que han llegado a creer que la ley de Dios está abolida. En realidad, si la ley de Dios está abolida, sería imposible que haya un juicio. No necesitaríamos un abogado, nadie nos acusaría de nada, ¿verdad? Y entonces tampoco estaríamos expuestos a la condenación o a la salvación misma, si la ley estuviera abolida. Entonces yo creo que esto debería de mover a reflexionar un poquito, no un poquito, bastante, a aquellos que por algún tiempo puede ser que hayan creído que la ley de Dios quedó abolida. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para abolir nada, que había venido para cumplir. Ahora, antes de ir adelante, quiero recordar uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, y es 2 de Pedro, el capítulo 2 y el verso 9.
Y en él dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino dice que es paciente. ¿Ve? Es paciente, dice, queriendo que ninguno, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, claro, con razón el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para condenar. Él dijo que había venido para salvar, ¿verdad? Eso había venido. Entonces, mire, que le quede clarito. Dios no tiene el mínimo interés en que usted sea condenado. El mínimo. Y tiene el máximo interés en que usted sea declarado salvo, inocente. Entonces, esto debe quedar muy, muy, muy claro, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos, sin excepción, procedamos al arrepentimiento. Y claro, la Biblia está llena de relatos históricos. Los cristianos sabemos que todo lo que la Biblia dice y que es relatado fueron hechos históricos. Y entonces que tenemos el relato, por ejemplo, del caso de Nínive, esa ciudad, ese imperio, mejor dicho, era el imperio de Asiria, que se habían caracterizado por ser increíblemente malvados, pero malvados en extremo. Cuando en la historia se lee lo que ellos hacían con los enemigos, entonces uno se queda helado, ¿no? Al leer esto. Pero Dios es misericordioso, Dios es lindo. Y entonces ellos casi habían llegado al colmo de la maldad. Y entonces estaban a punto, estaba la ciudad de Nínive, era la capital, estaba a punto de ser destruida. Pero Dios, que no quiere que nadie se pierda, hace una última acción para invitar a esta gente a que se arrepientan, como dice Pedro, ¿no? Entonces, en el libro de Jonás, en el capítulo 1 y el verso 2, Dios le da una misión al profeta y le dice: levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Claro, ellos estaban allá. Y entonces, y claro, no voy a entrar aquí a hacer una reflexión o un análisis del comportamiento de Jonás, del profeta, pero lo que quiero llamar la atención es al hecho de que estos eran tan malvados, pero tan malvados, que la ciudad y la población que vivía en ella habían llegado casi al punto en donde estaban listos para ser condenados. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Y entonces Dios envía a Jonás en una misión de rescate, por decirlo de alguna manera. Un poco parecido a lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? También. Y entonces el mensaje de Jonás debía ser: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y es interesante, mire, ¿cuánto le quedaba de gracia, de oportunidad a los ninivitas? 40 días. Estaban al borde, ¿no? Y qué maravilloso, ¿no? Porque los ninivitas fueron compungidos y se humillaron, se arrepintieron. Y Dios, que es tan misericordioso, al ver el arrepentimiento de estos malvados, y arrepentimiento quiere decir que dieron la espalda a su vida anterior, entonces la ciudad y toda la población que había en ella fue perdonada. Eso es Dios, ¿eh? Entonces, claro, cuando los años pasaron, las cosas, al final, por lo menos la destrucción final del imperio asirio fue pospuesta.
¿verdad? Porque hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Los ninivitas, contemporáneos de Jonás, no fueron destruidos. La sentencia de destrucción, de pena de muerte, fue detenida. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, ¿verdad? Y entonces, claro, es importante que nosotros entendamos eso, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que Dios no tiene la intención de condenar y por eso Él nos invita al arrepentimiento. Y eso ya deja, como podríamos decir, la bola en nuestra cancha, no en la de Él, ¿verdad? Él nos invita a que nos arrepintamos. Y tristemente también tenemos en la Biblia otras historias que no son tan bonitas como esta historia de Nínive, ¿no? Sino que son al contrario. Por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 5 y el verso 27, tenemos nosotros, ahí claro, Daniel todo el capítulo 5 está hablando de Belsasar y del imperio de Babilonia, y entonces la situación ahí fue al contrario, fue al revés. A pesar de todas las advertencias que se habían hecho, entonces simplemente fueron ignoradas. Ahí no hubo arrepentimiento. Y dice en el verso 27 del capítulo 5 del libro del profeta Daniel, dice, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Se acabó. Y esa noche los medos y los persas entraron a la ciudad y, bueno, cumplieron la sentencia. No hubo arrepentimiento. Y claro, no se arrepintió. Y desafortunadamente también ese no es el único caso en el que no hubo arrepentimiento. Hay un montón de otros casos. Y los más notorios de esos son, por ejemplo, los de las generaciones de habitantes del planeta antes del diluvio. Miren, Dios en su misericordia de nuevo les manda la advertencia, ¿no? Por medio de Noé. Noé estuvo 120 años diciéndoles, miren, arrepiéntanse. La civilización que conocemos ahora va a ser destruida por medio de un diluvio, arrepiéntanse. Y sin embargo, ignoraron y como resultado, pues Dios no tuvo más opción que enviar el diluvio, ¿no? Entonces, bueno, la raza humana casi estuvo a punto de ser extinguida. 8 personas fueron los únicos sobrevivientes. ¿Y qué podemos decir del caso de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas? Igual, Dios manda la advertencia y desafortunadamente fue despreciado la advertencia. ¿Y como resultado qué? Como resultado, bueno, tuvieron que cosechar precisamente las consecuencias de lo que ocurre cuando nosotros no aprovechamos la oportunidad de arrepentimiento que Dios nos da. Entonces, cuando despreciamos la misericordia de Dios, cuando ignoramos su palabra, entonces ahí está, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas y los antediluvianos, y bueno, Babilonia, y cuantos otros más, el pueblo de Israel mismo, ¿no? Dios les advirtió, miren, dejen la idolatría, dejen de explotar a su prójimo, de lo contrario me van a obligar a retirar mi protección y entonces van a quedar expuestos a ser esclavos de otros. Entonces tenemos eso. Ahora, pero por supuesto, Nínive es historia, Sodoma es historia, los antediluvianos son historia, ¿verdad? Babilonia es historia. Y ahora usted y yo estamos vivos. Y nosotros ahora, de una u otra manera, estamos en la misma situación. Y en Romanos el capítulo 14 y el verso 10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora note lo siguiente, todos. Algunos han llegado a pensar de que el juicio será hecho, solo para algunos. No.
El juicio es para todos. El veredicto para algunos ya está echado, el de otros todavía no, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente, el punto es que Dios nos pedirá cuenta a todos. Dice en el verso 12 también del mismo capítulo 14 de Romanos, dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno, dice, dará a Dios cuenta de sí. Y es interesante porque, mire, la Biblia es maravillosa. La Biblia es un todo. Es un sistema de verdades, es como una tela, ¿no? Donde todo está tejido y todo está conectado, ¿verdad? Y cuando usted le agarra el hilito y entonces si usted tira por este lado, entonces jala por el otro y usted se va dando cuenta que es un todo. Por eso es que no se puede rechazar ninguna parte de la Biblia. No se puede. Porque todito está conectado, todo es un sistema. Y entonces, claro, imagínense usted, hay más de 1000 alusiones al juicio en la Biblia. Eso quiere decir que está por todos lados. Y aquí en el capítulo 7 del libro de Daniel, al profeta se le da digamos que se abre como una ventana en donde a él se le permite ver, en esta visión, se le permite ver algunas cosas interesantes en relación con esto del juicio. Estoy en el capítulo 7 del libro de Daniel y voy a leer para ustedes los versos 9 y el verso 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y entonces dice al final del verso 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces a Daniel se le concedió ver cómo se monta la escena de la Corte Suprema en el cielo. Y cómo se le permite ver también los que asisten, los que están presentes en ese juicio. Y además de eso, se le muestra de que hay libros donde hay registros. ¿Registros? ¿De qué? De todo lo que ha ocurrido en este pequeño planeta, de la vida de cada uno, ¿verdad? De la vida de cada uno. Entonces, es interesante, pues, porque ya Dios ha mostrado que esto es una realidad, ¿verdad? Y nos ha dado algunos vislumbres de cómo es que esto ocurre. Pues esta visión, este juicio que está contemplando el profeta Daniel en la visión, es el mismo juicio al que alude el apóstol y profeta Juan, el amado, en el libro de Apocalipsis. Fíjense que en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 7, en ese pasaje maravilloso de los 3 ángeles, ¿no? De Apocalipsis 14, en el verso 7 dice así. Dice que el ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, Daniel vio cómo se establecía la escena, ¿no? La corte, cómo era que se estaba estableciendo. Y entonces ahora Juan dice, ¿se acuerdan eso que dijo Daniel? Pues ahora dice, eso ha venido, eso ha comenzado, ¿verdad? La hora del juicio ha llegado, es lo que dice, ¿no? Entonces, no es un juicio que ocurrió en el pasado,
ni es un juicio que ocurrirá en el futuro. Es un juicio que está ocurriendo ahora. Eso es lo que el ángel dice, ¿no? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, este es un juicio, por supuesto, que está ocurriendo antes de la segunda venida de Cristo. Y es importante que entendamos que este juicio es necesario que ocurra antes de la segunda venida de Cristo, por una razón. Porque en este juicio se está depurando la lista de todos aquellos que el Señor Jesucristo va a llevarse en su segunda venida para el cielo. Jesús prometió en San Juan 14, del 1 al 3, yo voy al cielo, les dijo, voy a preparar lugar para ustedes, hacer los trámites allá, ¿verdad? Y entonces voy a volver otra vez, y cuando venga me los voy a llevar para allá. Entonces ahora, parte de esos trámites que él dijo que iba a ir a hacer allá, él dijo, voy a preparar pues el lugar para ustedes. Entonces es este juicio, ¿no? ¿Verdad? En donde ahí se está depurando el libro, para que quede la lista de todos aquellos. Y ya vamos a ver, ¿por qué es que se necesita esa depuración? Mire, cualquiera podría pensar, y yo creo que es legítimo el pensamiento, y tiene mucha razón. Si alguien piensa, bueno, pero ¿y para qué se necesita un juicio? ¿Y acaso Dios no sabe todo? Pues, por supuesto, Dios sabe todo. Dios sabe lo que usted está pensando, ¿sí? Y Dios sabe lo que usted ha pensado durante toda la vida. A veces pensamos cosas, no decimos nada, ni hacemos nada, pues las pensamos. ¿Y sabe qué? Dios sabe eso. Y si Dios conoce nuestros pensamientos, conoce también nuestras palabras. Jesús dijo, por tus palabras serás juzgado, por ellas serás condenado. Sí, sus palabras son malas. Entonces, conoce nuestros pensamientos. Y si conoce nuestros pensamientos, ¿cómo no va a conocer nuestras palabras y aún más nuestras acciones? ¿Verdad? Él conoce todo. Entonces, si alguien piensa, ¿pero para qué se necesita juicio? Si Dios lo sabe todo. Sí, pero es que Dios va a hacer el juicio no por él. Él ya sabe, él sabe todo. Lo que pasa es que Dios es un Dios maravilloso, ¿no? Muy lindo. Y lo hace ¿por qué? Lo hace por transparencia. Lo hace por respeto a todas las criaturas inteligentes del universo. Por eso lo hace, ¿verdad? Es interesante, a veces ocurre que cuando hay concursos para ganar una plaza de un empleo, entonces algunos dicen, no, ¿para qué? Es por gusto, y ya están asignados. Y entonces, y a veces es cierto, están asignados caprichosamente y hacen el concurso por gusto, ¿no? Ni lo deberían hacer, ¿verdad? Pero lo hacen ¿por qué? Lo hacen a veces porque los procedimientos se los exigen y entonces necesitan dar una imagen de transparencia. Ese no es el caso de Dios. Dios lo hace verdaderamente porque quiere eliminar toda sombra de duda acerca de sus juicios, es decir, de sus deliberaciones, es decir, de las decisiones que toma. Y entonces Él quiere que quede clarito, delante de las inteligencias que hay en los lugares celestiales, en el resto del universo. Quiere que quede bien claro que los que se perdieron porque ellos no quisieron arrepentirse, y que los que fueron salvos, Él los salvó porque ellos se lo pidieron, porque ellos tomaron la decisión de ¿qué? De arrepentirse y de someterse al gobierno maravilloso de este Dios tan lindo, ¿no? Entonces, claro, es como digo, el juicio no es porque Dios no sepa, es porque el resto de las criaturas inteligentes no saben. Y entonces ellos deben tener de alguna manera el testimonio de por qué unos han sido salvos y otros no. Es por eso, ¿verdad?
Qué maravilloso es Dios, imagínense, si Él no está obligado a hacer eso, pero lo hace. Y entonces lo hace porque, pues sí, porque su carácter es así, ¿no? Es amor, ¿no? Y él quiere que nosotros le amemos. ¿Por qué? Porque Él es amor, porque lo conocemos. No porque Él es un tirano que nos obliga y nos oprime, como ha ocurrido en estos sistemas de gobierno aquí en la tierra, ¿no? En muchas monarquías y en muchas dictaduras, en donde, claro, al que se somete y se trata a la gente de someterla a la voluntad del tirano o del rey de turno por la fuerza. Por la fuerza. Dios no actúa de esa manera, ¿verdad? Entonces, claro, por eso es que es necesario el juicio, ¿no? Es para que quede claro que Dios no va a salvar a nadie por puro capricho, ni va a condenar a nadie por puro capricho, ¿verdad? Esta es una llamada de atención a aquellos que creen que Dios caprichosamente ha destinado a uno a ser condenados. No, señor, la Biblia es bien clara. De hecho, en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice. Entonces, sino tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora, en el mundo, en el planeta en el que vivimos, y así ha sido a través de toda la historia, ha habido y hay 3 categorías de personas hablando en este ámbito de lo espiritual, no de lo religioso, si lo quiere llamar así. Yo prefiero llamarlo lo espiritual. En este ámbito de lo espiritual hay 3 categorías de personas. La primera categoría es aquella que está constituida por todos aquellos habitantes del planeta a los cuales Dios no les importa. Desprecian la palabra de Dios, desprecian las manifestaciones del amor de Dios, a pesar que Dios las bendice, los mantiene con vida, ¿no? Y entonces y les provee lo que necesitan, el aire, el agua, lo que necesitan, ¿no? A pesar de todo eso, Dios no les interesa. Algunos hasta se vuelven enemigos activos de Dios, batallando en contra de Él. Es increíble cómo a algunos ateos no les basta a ellos ser ateos, sino que se han empeñado su vida en combatir en contra de la verdad, de la existencia de Dios y su gran amor, ¿no? Entonces, claro, estos, ¿verdad? Los que son, claro, criminales declarados, ¿no? Y la Biblia le llama a todos estos, que son, vamos a decirle, enemigos de Dios, a todos estos, los llama ¿cómo? Los llama impíos, así le llama, ¿verdad? Entonces, esto es una categoría. La categoría de los malos, por decirlo de alguna manera, de los impíos. Y hay que decir que hay malos que parecen buenos, pero son malos porque no creen en el Señor. Simplemente lo niegan, ¿verdad? Y entonces, claro, la Biblia también lo llama necios, ¿verdad? Porque dice el necio en su corazón no hay Dios, ¿verdad? Muy bien, esa es una categoría. Luego, la otra categoría, ¿cuál es? La otra categoría es el opuesto, ¿no? Y entonces son aquellos de que reconocen a Dios como el creador de todo lo que existe, que reconocen que la Biblia es la palabra de Dios y el mensaje de amor divino para con ellos, y que entendiendo esto han hecho de Jesucristo su único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Y entonces el Señor los ha perdonado, sus nombres están anotados en el libro de la vida, y entonces ellos están perseverando. Ellos quieren amar a Dios y aman a Dios sobre todas las cosas, le han dado el primer lugar en su vida, ¿verdad? Entonces la Biblia los llama, ¿cómo? Los llama los santos, ¿verdad? Entonces tenemos 2 categorías acá, los impíos y los santos. Y claro, con estas categorías no hay mayor problema, está claro, ¿no? El problema es la siguiente categoría, la tercera categoría. ¿Y cuál es esa? Y antes de que yo enuncie la tercera categoría, hay que recordar lo siguiente. Mire, Dios, es cierto, Dios es omnisciente y Él conoce los pensamientos suyos y los míos y los de todo el mundo,
y los de todos los que han vivido a través de toda la historia, Dios lo sabe. Pero los ángeles y los habitantes del resto del universo, aparte de los ángeles, esos no tienen esa capacidad. Ellos no la tienen. Y precisamente por eso es que es necesario el juicio. Porque el juicio va a poner en evidencia las realidades. Y eso es lo lindo del juicio, ¿no? Porque el juicio... Mire, vivimos ahora ¿en qué? Vivimos ahora en una sociedad en donde el fraude, la mentira, la farsa, bueno, algunos le llaman fake news y todo eso abunda. Entonces ya uno no sabe si lo que está diciendo el noticiero en realidad es así o no. Lo más seguro es que no. Y entonces, claro, es necesario, entonces el juicio es el que va a presentar las cosas así tal cual son, totalmente apegadas a la verdad. Y entonces, insisto, los ángeles y las demás criaturas inteligentes en el universo no tienen la capacidad que tiene Dios de mirar adentro de la mente humana, de pesar la conciencia de los hombres. No tiene esa capacidad y por eso se necesita el juicio. Para que el juicio haga evidente, pues sí, quién es quién. Y entonces ahí es donde viene la tercera categoría. Mire, la tercera categoría está constituida por aquellos que parecen santos, pero no lo son. En algún momento de su vida ellos pretendieron haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, o a lo mejor lo hicieron de todo corazón, ¿verdad? A lo mejor lo hicieron. Y entonces, sus nombres fueron anotados en el libro de la vida, ¿verdad? Por supuesto, la primera categoría no tiene su nombre en el libro de la vida, eso está afuera. Los santos sí la tienen. Y estos otros, que quizás en algún momento fueron santos, o han pretendido ser santos, entonces sus nombres están allá en el libro de la vida, ¿verdad? Hicieron profesión de fe en algún momento. Y entonces su nombre fue anotado en el libro de la vida. Y entonces, es claro, ¿verdad? Con esto es que, por esto es que es necesario el juicio, ¿verdad? Bueno, no solo por esto, pero por los demás. Pero el mayor problema, digamos, la mayor evidencia, lo que más se necesita aclarar, entonces, es esta situación. Y claro, yo decía que con los impíos, ahora note, con los impíos no hay ningún problema. ¿Por qué razón? Digo que no hay ningún problema en términos de lo que estamos hablando. Sí hay un problema porque los pobres van a perderse, ¿verdad? Porque ellos así lo quieren. Porque miren lo que dice el Juan, el capítulo 3 y el verso 18. Este verso nos deja claro que el juicio no tiene que ver con ellos, ¿verdad? Los claramente declarados enemigos de Dios, los incrédulos, los ateos si quiere, entonces con ellos el juicio no tiene mayor cosa que hacer. ¿Por qué razón? En Juan el capítulo 3 y el verso 18 dice que ellos ya han sido condenados. ¿Sí? Dice, el que no cree, dice, que no cree en Cristo, ya ha sido condenado. Entonces, ya ellos está claro, ¿no? ¿Verdad? Con ellos está claro. O sea, el juicio no es para examinar la vida de ellos. Ya aquí está clarito, dice que ellos ya han sido condenados. Y no quiero ir adelante sin mencionar esto. Mire, de estas tres categorías yo no sé en cuál se ubica usted. Y no caiga en la tentación de estar ubicando a los demás. Esta reflexión no es para que nosotros emitamos juicio sobre nadie aparte de nosotros mismos. Esta reflexión tiene el propósito de ¿qué? De que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y que nosotros veamos claramente en cuál de esas categorías estamos. Y si no estamos en la categoría de los santos, entonces hagamos lo que se necesita para pasar a esa categoría. Y la Biblia le llama ¿qué? Experimentar el arrepentimiento, ¿verdad? Venir a eso. Entonces, con los impíos, está claro, dice, ya están condenados. Si usted todavía está en una situación como esa, le invito
a que, como los ninivitas, se arrepienta. Reconozca a Jesucristo como su Creador, como el Señor de su vida. Acepte a Jesús. No se tarde. Mire, el tiempo pasa y nadie tiene asegurada la vida. Así que, adelante. Si usted en su conciencia se ubica en esta categoría que la Biblia llama los impíos, no se quede ahí. Dios lo ama. ¿Y sabe qué? Dios sufre al verlo a usted ahí. Salga de ahí. Escuche el mensaje de amor que Dios le manda. Salga. Y Dios será feliz al ver que usted sale de ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces luego, en Marcos, en el capítulo 16 de su Evangelio, y en el verso 16 dice así, mire, confirma lo que dice, lo que había dicho antes, el testimonio de Marcos confirma lo que dice también el testimonio de Juan. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo, dice. Bueno, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más, dice, el que no creyere, o sea, estos son los de la categoría 1, será condenado. Entonces, claro, si usted no ha querido creer, esa es su situación. La buena noticia es que todavía hay oportunidad de escapar de esa situación. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahora, el juicio, entonces, que es anunciado, el que vio allá a Daniel en el capítulo 7, y que es anunciado en Apocalipsis 14, verso 7, entonces ese juicio, ese juicio está ocurriendo ahora. Y ese es, ¿cómo se llama? Ya dijimos que es para examinar precisamente a este grupo que ha creído y ha sido bautizado, ¿verdad? Entonces, que en principio todos los que han creído y han sido bautizados, y eso ha sido real, honesto, y han permanecido en esa creencia, pues la Biblia es bien clara, dice que serán salvos. ¿Ve? El que creyere y fuera bautizado, dice, será salvo. Más. El que no creyere será condenado. Entonces, aquí está el problema, ¿verdad? Porque puede ser que algunos hayan creído y hayan sido bautizados. Y entonces su nombre fue anotado en el libro de la vida. Pero con el correr del tiempo hicieron lo que hizo la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Ella había salido de Sodoma. ¿Pero qué hizo? Y Dios les había dicho, miren, no vuelvan, no miren hacia atrás. No miren hacia atrás. No les ocurra querer volver a la vida pasada, ¿verdad? Y entonces ella había salido, sin embargo, miró hacia atrás, anhelando lo que había dejado allá, y entonces se perdió. Entonces el juicio precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Aquellos que, igual que la mujer de Lot, han salido, ¿verdad? Entonces la pregunta, el juicio lo que va a aclarar es si estos en realidad salieron de verdad o van a repetir la experiencia de la mujer de Lot. Y aquí, claro, entramos nosotros y entonces la tercera categoría, primero tenemos los impíos, ¿no? La segunda son los santos, y la tercera categoría es aquellos que parecen santos, pero no lo son. O sea, recuerda eso, ¿no? Parecen santos, pero no lo son. Y Jesús habló de esta categoría. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en ese sermón maravilloso del Sermón del Monte, que cubre los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio, entonces ahí Jesús habló de esta categoría. Y entonces habló que dijo que iban a haber algunos, estoy en el capítulo 7 y los versos 21 al 23, dijo que iban a haber algunos que le iban a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros,
en tu nombre, ¿qué? Hemos hecho un montón de cosas. Y entonces Jesús les dice, disculpan, pero yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, les digo, obradores de maldad. Esta es esa categoría. La categoría de los que parecen, pero no son, ¿verdad? Y a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús dice, miren, yo no los conozco a ustedes. O sea, parecían, pero no eran. Y si profetizaron, y si hicieron milagros, y si echaron demonios, entonces uno se pregunta, ¿y con qué poder hicieron eso? Y no puede haber sido por el poder de Dios, porque Dios, el Señor dice, miren, yo no los conozco a ustedes, ¿verdad? Entonces es esta categoría, ¿no? Aquellos que han, ¿cómo se llama? Han profesado el nombre de Cristo, pues en realidad no pertenecen a Él, ¿verdad? Y entonces ahí se va a ver, para eso es el juicio, ¿no? Para discriminar. Entonces es interesante porque en Apocalipsis, en el capítulo 3, y los versos 14 al 22, hay una referencia a un llamado, podríamos decir, bastante, yo diría que es un llamado bastante vehemente, bastante solemne a este grupo, ¿verdad? Y claro, en Apocalipsis 3 tenemos el caso del mensaje a la Odisea, ¿no? Y es importante que usted entienda que precisamente la Odisea significa juicio del pueblo. Entonces nosotros no debemos olvidar y no debemos analizar, reflexionar y tomar en cuenta el hecho de que el mensaje a la Odisea es un mensaje que tiene directamente relacionado con ¿qué? Está directamente relacionado con el juicio. Eso significa la Odisea. La Odisea significa el juicio del pueblo o el pueblo en juicio, ¿verdad? Es el juicio. Y precisamente esto lo conecta con ¿qué? Con el mensaje del primer ángel que dice, de Apocalipsis 14, que dice, la hora del juicio ha llegado. Entonces, la iglesia de la Odisea es la iglesia que tendría lugar o que estaría vigente, que estaría existiendo cuando, cuando decimos la iglesia nos referimos a la generación de cristianos, ¿no? Que estaría con vida en la tierra en el tiempo cuando la hora del juicio hubiera llegado. Y esa es ahora, ¿no? Es la iglesia actual. Esa es la iglesia actual. Y entonces el mensaje a la Odisea, que me llama la atención porque Jesús se presenta como ¿qué? Como el testigo fiel y verdadero. O sea, y recuerde que testigo es un término, ¿verdad? Es un término jurídico, ¿verdad? Es en el juicio, en los juicios donde se necesitan los testigos y los testimonios que ellos van a dar, ¿no? Testimonios fieles y verdaderos. Y entonces, siempre que usted lea el mensaje de la Odisea, tenga en cuenta esto. No lo lea sin tener en cuenta esto. Y entonces ahora mire el mensaje de la Odisea. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, miren lo que está diciendo. No eres ni de la categoría primera de los impíos, ni tampoco eres de la categoría segunda, que son los santos. Eres tibio, dice. Sos de la tercera, de los que pretenden ser, pero a lo mejor no son. ¿No? Es interesante. Y ese es interesante, ¿por qué? Porque quiere decir, el Señor anticipó, y no es porque Él lo haya querido así, pero anticipó que el cristianismo iba a llegar a un estado de corrupción en donde la honestidad,
en donde el decoro, en donde el orden, en donde la obediencia, la mansedumbre, la humildad iban prácticamente a desaparecer de la iglesia, ¿no? Y a cambio íbamos a tener que congregaciones que haciendo lo que les da la gana, apartándose del así dice Jehová categórico, ¿verdad? Entonces, y dice, ahora, mire lo que dice el verso 16. Dice, pero yo conozco tus obras, dice el 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esto es lo que está diciendo. Ojalá fuese impío o santo, así ya estaría claro, ¿verdad? Pero, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí está. Entonces, claro, los tibios son los de la categoría 3. Pretenden ser, pero no son. Algunos han dicho tienen un pie en la iglesia y tienen otro pie en el mundo. Son estos que la conciencia no les dice nada, se van a meter al cine, se van a meter a la fiesta, beben cerveza, beben cualquier licor, fuman, se visten como les da la gana, hasta, bueno, ¿qué puedo decir? Y entonces, pues estos, ¿no? Que apoyan todas estas tendencias de la moda en todo sentido, porque las modas sociológicas también, ¿no? Entonces, y claro, por eso el Señor les dice, miren, si ustedes permanecen en esa categoría, yo voy a estar obligado ¿a qué? A vomitarlos, ¿verdad? Los vomitaré de mi boca, dice. Y entonces dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿qué quiere decir esto que digan que soy rico y me he enriquecido? De ninguna cosa tengo necesidad. Algunos dicen, no, ya mire, yo ya creí, ya estoy en la iglesia. Entonces, ¿y qué más? ¿Y qué más? Pues si yo ya creí, yo ya soy salvo. Entonces a mí no me digan nada. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. Y por eso decirlo, ya de ninguna cosa tengo necesidad, porque ya soy salvo. Entonces, cuidadito con eso, ¿verdad? Entonces dice, y dice, eres ciego, dice, no te das cuenta de que no estás en la categoría de los santos, ¿no? Sino que estás en ¿cuál? En la categoría de los tibios. Y antes de ir adelante, bueno, recordar lo siguiente. Mire, por supuesto, no, la categoría de los tibios y la tercera categoría es una categoría de religiosos. Porque claro, los incrédulos son de la uno, ¿no? De religiosos. Y usted no debe olvidar lo siguiente. Mire, a Jesucristo no lo llevó a la muerte, a la cruz, no lo llevó el Imperio Romano, los incrédulos. Si Pilato fue bien claro y él dijo, miren, yo a este no le hallo culpa, este es inocente, ¿verdad? Y Pilato hizo todo lo posible para sacarlo. Pero ¿quiénes insistieron en que no? ¿Y quiénes insistieron en que había que crucificarlo? Los religiosos. Esos que ante los ojos del mundo, de sus congéneres, eran los exaltados religiosos, los santos, los estrictos y todo esto. Estos, en el fondo, ¿qué eran? Eran enemigos del Mesías, de Dios mismo hecho hombre que había venido a salvarlos. Y entonces, claro, aquí en Apocalipsis 3, a los religiosos que dicen que son religiosos, pero en el fondo no lo son. El Señor los llama tibios, pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, refiriéndose a estos de su tiempo, no los llamó tibios. ¿Sabe cómo los llamó? Los llamó hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados. Así los llamó. Pues claro, usted ha estudiado el Evangelio, usted se da cuenta que yo no estoy inventando. Así lo llamó. Pero entonces, ¿por qué estoy haciendo la relación? Porque algunos no asocian el término tibios con hipocresía.
con ser sepulcro blanqueado, es decir, que por fuera muy elegante, por fuera muy limpio, muy religioso, muy espiritual si quiere por fuera, pero por dentro ¿qué? Y recuerde, en el juicio, Dios conoce lo de adentro. Nosotros, los seres humanos, vemos solo lo de afuera. Y por eso que a nosotros no se nos ha dado la facultad de hacerle juicio a ninguno de nuestros contemporáneos aquí, ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mirar nada más. Y de hecho el juicio es para separar el trigo de la cizaña. ¿Sí? Entonces, y por eso decía yo que todo está conectado. Mire, la parábola del trigo y la cizaña está hablando precisamente de esto, ¿no? Está hablando de que dentro de la iglesia iba a haber iba a haber trigo, pues son los santos, son de la categoría que yo le llamo la categoría 2, la categoría de los santos, pero iba a haber cizaña, es decir, aquellos que pretenden ser pero no son, los tibios, los hipócritas, los sepulcros blanqueados. Y entonces, claro, ¿y cómo sé yo que alguien es hipócrita? Yo no puedo saberlo. Algunos tienen una apariencia de piedad que es sorprendente, ¿no? Y entonces, claro, hay muchos que precisamente tienen a veces cargos de liderazgos en sus congregaciones y todo esto, ¿no? Y entonces, claro, y dice luego en el verso 17, tú dices, soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Y comprar vestiduras blancas significa ¿qué? Significa ese arrepentimiento. Comprar oro significa que usted verdaderamente se posesione, permita que el Señor le otorgue la fe verdadera, la fe real. Entonces, para que usted pueda recibir la gracia de cambiar sus vestiduras. Cambiar las vestiduras significa arrepentirse, es decir, dejar todas esas obras malvadas y que por la gracia de Dios su vida sea transformada. Claro, allá en Apocalipsis 19 dice que las vestiduras blancas son las obras justas de los santos, ¿no? Entonces, eso significa, ¿no? Es arrepentimiento. Y dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿verdad? Entonces, claro, estos tibios no se dan cuenta que son ciegos y no se dan cuenta que están desnudos, ¿verdad? Y claro, dice el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y aquí está la palabra clave, y arrepiéntete. Eso es lo que hicieron los ninivitas. Eso es lo que no hizo Belsasar, ni lo hicieron los antediluvianos, y no lo hicieron los de Sodoma, y entonces y no lo hacen muchos ahora, ¿verdad? Usted no debe estar en esa categoría. Usted tiene que arrepentirse, ¿verdad? Y entonces dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ve? Y entonces dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, Dios, el Señor Jesucristo, está ansioso de que usted le dé permiso de entrar en su vida. Y que si usted está en esa categoría o está en la otra, pues ya sea que usted está en la categoría 1 o en la categoría 3, salga de ahí. Y entonces el Señor quiere tenerlo en la categoría de los santos. Ahí lo quiere tener. ¿Por qué? Por el resultado, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda, porque lo ama. Por eso. Usted no quiere que sus hijos se pierdan. ¿Por qué? Porque los ama. No quiere que les pase nada malo. ¿Por qué? Porque los ama, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Así es Dios. Y entonces, claro, y por eso es que en el libro de Isaías, a semejanza de lo que tenemos por lo menos en el sistema judicial de este país, no sé si en otros países es igual, por lo general suele ser igual o parecido, ¿qué ocurre? Fíjese que cuando una persona va y denuncia a otra por alguna
no sé, algún delito. Entonces, el primer trabajo del juez, ¿cuál es? No es llegar a un juicio y ¿cómo se llama? Y, y tener una audiencia, una vista pública. No, no, no. El primer intento del juez es que las partes en conflicto concilien. Es decir, no hay necesidad de ir a otras instancias si ellos primero se ponen de acuerdo, ¿no? Que concilian. Y eso es lo que Dios hace. Mire, en Isaías el capítulo 1 y el verso 18 dice, venid luego y estemos a cuenta, dice. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Señor está diciendo, miren, ¿y para qué se van a exponer ustedes a ser condenados en el juicio? Conciliemos antes. Conciliemos. Aquí estoy. Si aquí estoy listo para perdonarlos. No importa lo que hayan hecho. No importa. No importa. Estoy dispuesto a perdonarlos. Entonces, conciliemos. ¿Verdad? Y entonces, claro, y precisamente los santos, los de esta categoría, eso es lo que han hecho. Lo que han hecho es aceptar esta invitación a conciliar con Dios. Eso es lo que han hecho, ¿verdad? Y entonces, claro, los otros no han aceptado la invitación y los otros en algún momento la aceptaron, pero la dejaron de lado. O pretendieron aceptarla y no fueron sinceros, ¿verdad? Entonces, claro, ahora note lo siguiente. Cuando usted concilia con Dios, entonces usted está adquiriendo el respaldo ¿de quién? Del abogado perfecto. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, y el verso 1. Hijitos. Ahora, note. En la conciliación usted se volvió un hijito. Hijito. El que arregló cuentas con el Señor. Usted se volvió un hijito. Entonces dice, hijitos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen. No vuelvan a meterse en eso, ¿verdad? Pero si alguno, dice, por alguna circunstancia, razón, o debilidad momentánea o algo así, mas si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire qué lindo, ¿no? Entonces, claro, ahora mire cómo es Dios de maravilloso, ¿no? Primero, Él dice, no quiere que nadie se pierda. Segundo, llama a todos al arrepentimiento, ¿verdad? Hace las advertencias, invita a conciliar, le pone un abogado. Entonces, o sea, no sé por qué que la gente no entiende y no comprende el amor de Dios y se acoge a Él, ¿no? Y entonces, y ahora miren lo que dice Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12, los versos 8 y 9. Y de esto mismo lo encontramos registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, el verso 32. Ahora, note, oiga lo siguiente. Dice, el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, ahora, estos son aquellos que a Jesús les dirá, miren, en frente de los ángeles, ¿no? Les va a decir, pero es que yo a estos no los conozco. Va a decir, miren, estos están aquí en el libro, pero yo no los conozco, yo no sé quiénes son. Estos no han conciliado conmigo, ¿verdad? Yo no soy abogado de ellos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Yo los negaré delante de los ángeles, dice. Y claro, fíjese que dice en Apocalipsis el capítulo 3 y el verso 5, claro, cuando él dice, miren, yo a estos no los conozco, ¿qué es lo que sigue? Allá a la Odisea le había dicho, los vomitaré.
Y aquí en Apocalipsis 3 y el verso 5 dice, al que venciere, que conciliare, el que tome a Jesús como su abogado, como su Señor, como el Rey de su vida, a ese, dice, yo confesaré su nombre. Entonces, cuando revisan ese nombre, y entonces va a decir, sí, este es mío, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero va a dar testimonio de usted. El que me confesare, dice, ahora, delante de los hombres. Que venga a mí de verdad. Yo le confesaré, dice, delante de los ángeles. ¿Verdad? Y mire lo que dice, mire qué lindo. Y no lo borraré del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Dice. Claro. ¿Ve? Entonces, aquellos que les digo, yo no los conozco, esos sus nombres serán borrados del libro de la vida. No van a estar en la lista de los que serán trasladados al cielo en la segunda venida. No van a estar. Van a ser sacados de ahí. A eso se refiere Jesús cuando dice, los vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Borrados del libro de la vida. Eso. Y entonces, y claro, ¿verdad? Ahora, todos nosotros debemos de pensar, pues, y reflexionar. Como dije antes, esto no es para ponerse a mirar, este de esta categoría, este de la otra, este de la otra. No, señor, no es para eso. Esto es para que usted se examine, haga un examen de conciencia. Examine su vida. Porque recuerde, nosotros podemos engañar a la gente, a las que nos rodea. Podemos ser hipócritas. Pero es imposible hacer eso con Dios. Dios sabe la verdad. Y al final, Él ha hecho las advertencias, ha hecho las invitaciones, ha hecho el sacrificio más grande para que usted tenga oportunidad. Y claro, los antediluvianos sabían cuánto tiempo, ¿no? Porque ellos dicen que 120 años estaría su tiempo de advertencia. Nínive tenía 40 días que les quedaban de gracia. Y nosotros aquí, bueno, nosotros no sabemos cuándo se nos termina la gracia. Y por eso es que usted no puede estar haciendo planes de largo plazo en relación con esto, ¿verdad? Algunos dicen, sí, no sé qué, yo sé, pero ahora todavía no. Mire, a usted la gracia se le puede terminar si usted se muere hoy o mañana. Si usted no hizo la decisión correcta, ahí se le acabó la gracia. Y ahí ya no, su destino ya queda sellado, ¿verdad? O ¿cuándo va a venir el Señor Jesucristo? El día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Entonces, y por eso es que es urgente el llamado. Nosotros no debemos de diferir, no debemos de posponer nuestra decisión para arreglar nuestras cuentas con Dios. No debemos, que recuérdese, el juicio está ocurriendo ahora, antes de la segunda venida. Ya cuando la segunda venida ocurra, quiere decir que el juicio terminó y entonces se va a pronunciar ese veredicto que encontramos en Apocalipsis que dice, bueno, el que es sucio, quédese sucio. Y el que es limpio, siga limpiándose más, ¿verdad? Es decir, ya no se podrá cambiar. Y claro, entre tantos pasajes relacionados con el juicio que encontramos en la Biblia, que ya decíamos que son más de 1000, dice en Eclesiastés el capítulo 12 y los versos 13 y 14. El fin, dice, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios, dice, traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice. Entonces, claro. Entonces, ahora, esa es, digamos, la conclusión que hizo el Salomón, ¿verdad? Después de toda la experiencia y todo su discurso, entonces él llega al final y dice, miren, aquí no hay vuelta. Y es interesante, ¿por qué? Porque él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y así es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, ¿verdad? Entonces, ahí está. No lo deje pasar. Y por último, no quiero, como todo juicio tiene al final una sentencia, ¿no? Y entonces tiene un veredicto. Y es interesante, ¿por qué? Porque el veredicto para los que eran impíos declarados y para aquellos que serán borrados o vomitados es el mismo. Porque dice, la paga del pecado es
muerte. Es muerte, muerte eterna, ¿verdad? Y entonces en Apocalipsis 20 dice algo muy triste, dice, y todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida, dice, pues fueron vomitados, fueron borrados, fueron arrojados al lago de fuego que Dios había preparado para Satanás y sus ángeles. El lago de fuego no fue preparado para ningún ser humano. ¿Fue preparado para quién? Para Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Pero muchos humanos insisten en ir, a rechazar a Dios, a rechazar el plan de salvación. Qué triste. Y entonces, claro, Dios, como es tan lindo y es tan respetuoso, les respeta su decisión, ¿verdad? En cambio, claro, tenemos el caso de los otros, los que sus vidas fueron examinadas y al revisar el libro, sus nombres ahí permanecieron ahí. Entonces, ¿qué dice? Dice el Señor en Apocalipsis, dice, al que venciere, dice, al que venciere, recuerde, esa es la odisea, ¿no? El juicio, salir bien en el juicio, eso es vencer ahí. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, claro, usted tiene dos opciones, ¿no? Una es rechazar a Jesucristo y entonces compartir el veredicto condenatorio de Satanás y sus ángeles. Y lo otro es que es aceptar, ¿cómo se llama? La opción de Jesucristo, como su Rey, como su Señor, como su abogado, como el que lo sostiene, ¿verdad? Y entonces compartir, ¿qué? Compartir la santidad y la salvación y la herencia de Cristo. Y parte de esa herencia, allá en Apocalipsis, que es un trono. El otro día alguien me dijo, mire, pero es que usted mucho habla de que Jesús, en realidad no hablo mucho, pero a veces lo menciono, ¿no? Que Jesús nos va a sentar en su trono. A mí el trono no me interesa, me dijo la persona. No, a mí tampoco me interesa mucho el trono por per se, pero lo menciono para que usted vea cuán grande es el amor de Dios, que Él está dispuesto a sentarlo en su trono a usted, que a lo mejor era un malvado, un perdido, un mentiroso, un corrupto, pero se arrepintió. Qué lindo, ¿eh? Entonces, ¿cuál sentencia o veredicto quiere compartir? ¿El de Cristo? ¿Y sentarse con Él en el trono? Por gracia, por gracia. No es por sus obras, es por su gracia. Es porque usted creyó, confió en Él. Permitió que el Espíritu Santo hiciera esos milagros y le cambiara la vida, le cambiara la mente, le cambiara el corazón. ¿Ah? Dios lo hace todo. Usted solo tiene que permitírselo. Algunos no dan este paso porque dicen, ay, no, es que yo no voy a poder cumplir. Y si tienen razón, lo pueden cumplir. Y por eso es que tienen que agarrarse del Señor. Y tienen que depender de Él. Y tienen que llenarse de su palabra. Y tienen que permitir que el Espíritu Santo gobierne su vida. Entonces van a poder. Sin eso no es posible. O comparte el veredicto de Jesús. O el de Satanás. La opción es suya. Queda en sus manos. Dios quisiera. Dios quiere, y nosotros también, de que usted haga la decisión para vida eterna. Que Dios le bendiga. Querido Padre, te alabamos y bendecimos, porque ciertamente eres amor, y has hecho todo para que nosotros estemos un día ante tu presencia. Gracias por perdonarnos y por darnos a Jesús. Gracias también porque al recibir el Espíritu Santo nos concedes el poder para vivir vidas santas. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.